Relatos GT. El gobierno de Manuel Estrada Cabrera corresponde al periodo de la historia de Guatemala que abarca del 8 de febrero de 1898 al 14 de abril de 1920. Tan pronto como Estrada Cabrera se hizo cargo de la presidencia, luego del asesinato del presidente José María Reyna Barrios, este no toleró ningún tipo de oposición y comenzaron a darse una serie de crímenes políticos, torturas en la penitenciaría central y el fusilamiento de numerosos opositores. Además, durante su periodo, la United Fruit Company se convirtió en la principal fuerza económica de Guatemala, con grandes concesiones otorgadas por el gobierno, ya que Estrada Cabrera tenía acciones en la compañía y además estaba interesado en obtener el apoyo de Estados Unidos para evitar un posible ataque de la flota británica. Por otra parte, tuvo que mantener al margen a los gobiernos de México, El Salvador y Nicaragua, opuestos a la política estadounidense, que también pretendían influir de manera decisiva en Guatemala. Este personaje político es considerado como un administrador eficiente, ya que mantuvo al país estable durante su gobierno, a pesar de que Guatemala se vio afectada por la deuda de los bancos británicos, la construcción del Canal de Panamá, que hizo inútil la construcción del ferrocarril interoceánico en Guatemala, la variabilidad en el precio del café, principal producto de exportación de Guatemala, y las imposiciones políticas, económicas y militares de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Hacia el final de su régimen, la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 y la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917 influyeron en la forma de pensar de los jóvenes y obreros guatemaltecos, quienes poco a poco empezaron a rebelarse contra el presidente. Por último, los terremotos de 1917 y 18, que destruyeron más de la mitad de la ciudad de Guatemala, dictaron el inicio del fin para su presidencia, pues se hizo evidente la corrupción generalizada en su gobierno, ya que fue incapaz de reconstruir la ciudad, a pesar de las generosas donaciones que le hicieran gobiernos extranjeros y que terminaron en las fortunas privadas del presidente y de varios miembros de su gabinete. A pesar de ser un civil, Estrada Cabrera logró mantener bajo control a los jefes militares y se ganó la lealtad del ejército, que incluso luchó bajo su mando contra varios intentos de invasión durante su gobierno. El gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Primera parte. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. Indagando en la historia, la misma noche de la muerte de Reyna Barrios, Estrada Cabrera se plantó frente a los ministros, reunidos en el Palacio de Gobierno, y les dijo: «Señores, háganme favor de firmar este decreto. Como primer designado, me corresponde la presidencia». El político logró sobrevivir las primeras 48 horas de fuerte incertidumbre y de intentos de golpe de estado de algunos militares, y su primer decreto fue una amnistía general, y el segundo fue reabrir las escuelas cerradas por Reyna Barrios, debido a las severas crisis económicas del despilfarro de recursos durante su gobierno. Estas fueron medidas hábiles, con el fin de ganarse la voluntad ciudadana. Por ser Estrada Cabrera casi desconocido en los círculos políticos, nadie pudo prever las características que tendría su gobierno, ni tampoco sus intenciones. En su primer informe a la Asamblea Nacional Legislativa, desde que tomó posesión como presidente interino, Estrada Cabrera hizo un recuento de lo que había llevado a cabo desde el 8 de febrero. Explicó que había ofrecido su ayuda para mediar con el conflicto territorial que enfrentaba en ese entonces a Nicaragua y Costa Rica, y que logró sortear con efectividad un intento de golpe de Estado que ocurrió el 9 de febrero por la noche, lo que le obligó a emitir un decreto en el que se suspendieron las garantías constitucionales, aunque esperaba que pronto tuviera que restaurarlas. También informó que había decretado 9 días de duelo para los empleados públicos en memoria del asesinado presidente José María Reyna Barrios,
ya que había convocado a elecciones para presidente de la República garantizando una amplia libertad en los comicios y que había emitido el decreto número 572, que consistía en una amnistía para todos los exiliados y prisioneros, que había luego de dar vueltas en contra de la extensión del mandato del presidente Reina Barrios. El mismo decreto garantizaba el retorno de los bienes confiscados a los revolucionarios y la creación de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones en la ciudad de Cobán para agilizar la impartición de justicia a los habitantes del norte del país. En cuanto a la instrucción pública, notificó a la Asamblea que había reabierto todas las escuelas que el gobierno del general Reina Barrios había tenido que cerrar por falta de recursos tras el fracaso de la Exposición Centroamericana, mientras que en lo referente a la economía del país, la situación todavía era difícil, pues el precio del café seguía bajo en el mercado internacional. El gabinete de la presidencia interina estuvo integrado por Francisco Anguiano como secretario de Gobernación, Antonio Barrios en Fomento, el escritor Rafael Salazar en el despacho de Hacienda, Domingo Morales en la Instrucción Pública y Salvador Toledo, de quien se rumora era el verdadero padre de la hija del general Reina Barrios, con su esposa Algeria Bentón, y quien fuera cambiado tras unos cuantos meses por Gregorio Contreras en el despacho de la guerra. Por otra parte, José Pinto era el jefe del Poder Judicial y el primer y segundo designados a la presidencia eran Feliciano Aguilar y Felipe Cruz, respectivamente. La convocatoria a elecciones se dio en 1898. La Asamblea Legislativa convocó a elección del presidente para la primera semana de agosto de ese año, y Estrada Cabrera logró el triunfo gracias al uso de posición como presidente interino, a disponer de los fondos públicos y a la gran cantidad de soldados y policías que fueron a votar vestidos de civil. Asimismo, a la gran cantidad de familias analfabetas que llevaron consigo a las urnas. También contó con la propaganda efectiva que se escribió en el periódico La Idea Liberal, que era un periódico semioficial de los liberales, que habían estado en el poder de Guatemala desde 1871, y era dirigido por el poeta Joaquín Méndez. Entre sus redactores estaban Enrique Gómez Carrillo, famoso escritor que acababa de regresar a Guatemala, proveniente de París, y quien tenía confianza en que Estrada Cabrera fuera el presidente que Guatemala necesitaba. Los otros candidatos liberales que se presentaron a la elección fueron José León Castillo, quien contaba con 5 clubes castillistas en la capital y 70 en los departamentos, y quien era el candidato más fuerte. Asimismo, Francisco Fuentes, quien tenía la mayoría de partidarios en Quetzaltenango, y Próspero Morales, exministro de Reina Barrios, que además fue uno de los líderes de la Revolución Quetzalteca de 1897. El único candidato conservador que se presentó a la contienda fue el doctor José Llerena. Finalmente, las elecciones dieron como resultado elegido a Estrada Cabrera. El futuro del país estaba escrito. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias.